Estoy muy contento de estar aquí y, por supuesto, impresionado en el Señor de poder compartir una temática como esta. Y como somos muy exigentes con el tiempo, quiero comenzar. Yo crecí en una iglesia en el interior del país, donde crecí con el mismo grupo de amigos desde la primaria, hicimos la secundaria y era un grupo como de 20, 25 jóvenes de la sociedad de jóvenes de aquellos años. Y nuestro pastor de aquellos años era un tipo muy paternalista, ¿no? Muy paternalista, muy padre para nosotros. Así que él estaba re orgulloso de que 20, 25 de sus jóvenes habían terminado la secundaria y entraban, o por lo menos teníamos intención de entrar a la universidad. Así que en ese culto de domingo a la mañana nos hizo pasar a todos adelante y bueno, hablando a la iglesia, miren, nuestros hijos ya están grandes, han crecido, y yo lo bauticé, y yo lo presenté a etcétera, etcétera, y ahora están, el año que viene van a empezar la universidad. Así que empezó a preguntar a cada uno de nosotros, ¿y vos, María, qué vas a estudiar? Y yo voy a estudiar psicología. ¡Qué bueno, María, psicología! Porque para la consejería de la iglesia, qué bueno, eso va a ser espectacular. ¿Y vos, Pedro, qué vas a estudiar? Y yo voy a estudiar arquitectura. Pero qué buenísimo, Pedro, arquitectura para construir templos, para la obra del Señor. ¿Y vos, Mario, qué vas a estudiar? Y yo voy a estudiar musicoterapeuta. Ah, buenísimo, para la adoración, para ayudar a que la gente encuentre su sanidad a través del arte, de la música. Y así iba, ¿no? Hasta que llegó el turno. ¿Y vos, Marcelito, qué vas a estudiar? Y yo voy a estudiar ciencias políticas. Y fue un silencio, ¿no? Y él, con toda la mayor honestidad, me palmeó el hombro y me dice, Dios te va a ayudar. Han pasado algunos años, ¿no? Mi pastor es el pastor Roberto Paso y él es un anciano de Dios ahora y cada tanto nos reímos de esta anécdota y le digo, mira, finalmente se cumplió, pudimos cumplimentar esta meta e intentar traer el reino en este campo. Yo quiero hablarles de 4 ejes que considero importantes, no son los únicos, pero considero importantes para pensar, considerar, afirmar, animar, enviar, convencer de que la iglesia cristiana, desde siempre, pero ahora en términos puntuales o en términos de lo que es mi generación, vamos a involucrarnos en la política y en la política partidaria actual, en la política nacional partidaria actual, en ese terreno que muchos de ustedes y yo en algún momento escuchamos que era del diablo, que era del infierno, que si te metes te vas a contaminar y seguro vas a terminar corrompido y te van a mandar un sobre abajo de la mesa y lo vas a aceptar, y etcétera, etcétera, etcétera. 4 ejes. El primer eje es análisis, el segundo capacitación, el tercero unidad de criterio y el cuarto plan nacional de incidencia. ¿Pasa algo si yo bajo aquí? Genial. Porque me gusta verle a la cara a la gente que le estoy hablando. Análisis. Lo primero que quiero decirles es que para los que van a anotar o algo, yo creo que le pasé a la asociación de pastores este bosquejo y si no después me lo piden y es muy barato, se los puedo compartir. Análisis. Lo primero es crecer en nuestra capacidad de análisis de la realidad nacional e internacional. Nuestra capacidad de análisis. Yo estaba en la universidad estudiando ciencias políticas y relaciones internacionales y un docente, el tipo, a menos que Dios haga algo, se va al infierno de cabeza, pero a veces Dios pone delante tuyo gente que Él quiera usar para tirarte una palabra, para tirarte un principio que Él te quiere enseñar. Y este hombre comenzó su clase diciendo, yo estoy acá, queridos alumnos, para enseñarles a que crezcan en su capacidad de análisis, porque si no entienden lo que está pasando, no se puede transformar la realidad. Y yo claramente, los millennials decimos, me partió la cabeza. Ese principio me partió la cabeza, crecer en nuestra capacidad de análisis, o sea, entender qué está pasando. Nosotros los cristianos y los cristianos evangélicos y los bautistas en particular esta mañana estoy totalmente convencido que debemos pedirle a Dios que levante de nuestras congregaciones, yo que estoy seguro que están ahí,
y animarlos, descubrirlos y fortalecerlos. Gente que nos ayude, estoy hablando delante de pastores y pastoras y ministros, gente que nos ayude a entender qué está pasando a nuestro alrededor. Como alguien en el seminario en aquellos años me decía, leer el diario, leer la Biblia todos los días, leer el diario todos los días, ¿sí? Y ponernos a la luz de la Biblia y de la revelación del Espíritu Santo un par de lentes. Y esos lentes, al leer el periódico, te va a ayudar a entender qué está pasando, porque el país que vos estás ministrando le está pasando algo. La gente que vos traes a la iglesia le está pasando algo. Y hablemos de 2 o 3 puntos. Obviamente nosotros estamos en un gran cambio cultural, dentro del gran aparato, dentro de el gran contexto de la posmodernidad. Hasta hace un tiempito atrás los sociólogos decían, estamos en una época postcristiana. Más que nada mirando Europa o mirando Estados Unidos y su efecto de derrame, digamos, aquí en América Latina. No estamos en una época postcristiana, estamos en una cultura anticristiana, lo cual es mucho más complicado para nosotros y más desafiante. Hasta hace no muchos años atrás, el hecho de que seas evangélico era algo más o menos bueno. La gente decía, mirá qué bien, tengo un empleado en la empresa que es evangélico, que es de los tuyos, es un tipo honesto, trabajador, ustedes siempre dicen la verdad, ayudan a los pobres, recuperan a los adictos, tienen una linda familia, ayudan a la gente en general, ¿no? Hoy en día, mantener estos valores y otros más, como el de la familia, como el de la heterosexualidad, nos ha transformado claramente en enemigos de esta cultura. Vos podés leer los diarios, podés ver la tecnología, poder ver los grupos pro-gay, LGTBIQ y todas las letras que le están agregando cada vez más, y te das cuenta que el hecho de que vos mantengas valores, que vos mantengas el principio del matrimonio entre un hombre y una mujer, que mantengas el principio de que tus hijos lo educás vos, en términos de principios, y no el Estado, en términos de que nuestras escuelas están siendo invadidas por el sistema integral de educación sexual, que lo que enseña desde un niño de 5 años en adelante es a masturbarse, etcétera, etcétera. Son valores que vos te levantás y decís, no, yo no permito esto, no estoy de acuerdo con esto, la Biblia dice esto que no, te transformás en enemigo de este sistema. Entonces, claramente, desde nuestra pastoral tenemos que asumir, si yo voy a ser obediente, fiel, y voy a luchar por mantener los principios que la Biblia enseña de lo que es, por ejemplo, una familia, el valor al trabajo, el valor a la libertad, el valor a la expresión, me transformo, estoy culturalmente en una posición de enemigo de esta cultura. La otra cuestión es, cuando nos metemos en política, la segunda pregunta que te hacen es, o al dar el nombre de dónde participás, si vos desde tu corazón político o los hermanos de tu iglesia, si hacen así, si les gustan los globos amarillos o si andan por otro lado, qué sé yo, ese cuánto, claramente la primera definición es si sos de derecha o izquierda. Quiero decirte que políticamente eso ya no existe más, no es relevante si sos de derecha o de izquierda. No es la forma de leer actualmente la política, la participación política. Como se lee ahora es qué tipo de democracia vos estás llevando o qué tipo de democracia estás sosteniendo. Todos los gobiernos latinoamericanos están bajo un régimen democrático y todos sabemos o pensamos o entendemos, según con el lente que lo veamos, cuáles son más democráticos o menos democráticos. La pregunta hoy es, ¿qué tipo de democracia se está llevando? A partir de la desaparición de la Rusia anterior, la caída del muro de Berlín y qué sé yo, toda la cuestión izquierda-derecha ha desaparecido y hoy en nuestro contexto de América Latina, la cuestión es qué tipo de democracia se está viviendo en tu país. Uno dice, ¿qué tiene que ver el ministerio de Cristo, la iglesia, la unción, echar fuego por la boca, flotar por el aire, resucitar muertos, predicar el evangelio, hacer la campaña? ¿Qué tiene que ver eso con el ministerio? Tiene mucho que ver. Porque es la forma en que la gente está pensando y lo que la gente considera la participación. Cuando vos como pastor evangélico, como líder evangélico, generalmente nos identificamos con ciertas perspectivas respecto de ideológicamente hablando, uno podría decir, bueno, sos de derecha o sos de centro derecha, etc. Generalmente los evangélicos conservadores estamos ubicados en ese espacio. Bueno, así es como te lee la gente.
Nosotros no tenemos que asumir la lectura que tenemos entre nosotros. Tenemos que asumir la lectura que los demás también tienen en nosotros en el campo que me toca hablar esta mañana, que es la política. Y rápidamente quiero que en términos de análisis tenemos que darnos cuenta claramente el uso de la religión en términos de las situaciones de nuestras sociedades. El Islam. Hace una semana atrás estuve en un foro internacional interreligioso en Buenos Aires y ahí en una de las noches gente de todos los colores religiosos y de todas las vestimentas, ¿no? Nunca había visto vestida gente tan extraña. Los únicos normales éramos nosotros, de camisa y corbata. Y alguien explicaba muy sabiamente, la cuestión no es mentira que, por supuesto esto lo explicaba uno de los jefes del Islam en Buenos Aires, en Argentina. No es así que el Islam es malo, es radical, es que algunos usan la cuestión religiosa para justificar sus acciones. Y otra vez, ¿qué tiene que ver eso con nuestro ministerio pastoral? Vos tenés que saber que así como en la época medieval la Iglesia Católica hizo todo lo posible para conquistar al mundo y transformarlo en cristiano desde la perspectiva romana, lo mismo está haciendo el Islam en el siglo XXI. Es exactamente la misma estrategia. ¿Sí? Entonces, darnos cuenta cómo afecta la cuestión inmigrante. Algunas de sus iglesias están involucradas en este plan de una familia, una iglesia, donde la idea es recibir familias que vienen de Medio Oriente por distintas razones, qué sé yo. Vos decís, espectacular, espectacular. Bueno, en el buen sentido te lo digo, políticamente, desde cómo nos leen afuera, nos estamos metiendo en un lío, porque la lectura que hace gran parte de nuestra sociedad y que hace la comunidad judía es que, y no sé, ¿cómo garantizás la identidad de los que vienen a tu iglesia? Solamente estoy dando un detalle, no estoy diciendo si yo estoy de acuerdo o no, es información. Leer, analizar lo que está pasando afuera, porque eso va a tener impacto en mis relaciones como líder espiritual de una ciudad, de una comunidad, en la influencia que quiero tener con los demás. Análisis también en términos de mente abierta. Es imposible transformar políticamente un país solo. No existe el llanero solitario. Y no existe el llanero solitario en la política tampoco. Hay hermanos y hermanas con un corazón y una vocación y una capacitación espectacular, pero es imposible entrar a este campo misionero sin el respaldo, sin el apoyo, no diría en términos espirituales, sin la bendición del pueblo de Dios. No se puede. No hay iluminados en ningún lado, no hay iluminados en el campo de la política también. Nuestra historia latinoamericana, que es muy caudillista, que en medio de las crisis necesitamos que alguien se levante y diga vamos para allá y todos le seguimos, es nuestra forma de reaccionar históricamente. Sin embargo, desde Jesús en adelante, Dios siempre trabajó en equipo y el campo de la política y el campo de la transformación de las ciudades, desde esta herramienta, también pasa por ese lado. Entonces, tenemos que considerar, analizar, ¿se levanta alguien entre nosotros y tiene la verdad revelada de cómo transformar Argentina desde la política? Y es complicado. Yo creo que tiene la intención, posiblemente el llamado, posiblemente la capacitación, pero no es como ningún campo de la vida, respecto de mi interpretación, para hacerlo solo. Y la mente abierta. Al involucrarnos en política vamos a tener que tener contacto y charlar y conversar y hacer alianzas estratégicas con gente, con círculos que no pensamos, que consideramos, ¿y cómo voy a hablar con tal persona? Alguna gente bien intencionada me dice, yo jamás voy a trabajar en política al lado de, porque ese de, que no voy a nombrar a nadie, es un pecador, es un mentiroso, es un corrupto, etc. Entonces yo con esas personas no me meto para nada, no, jamás. Entonces la pregunta que me surge a mí es, ¿cómo hizo José para que su jefe siguiera siendo el faraón? Y el faraón, hasta donde yo no tengo ningún texto en la Biblia que haya dicho que José le hizo hacer la decisión de fe al faraón. El faraón siguió siendo faraón.
Él siguió siendo considerándose a sí mismo un dios, un hijo del sol, tenía 300.000 mujeres, adoraba al gatito, la cucaracha y todos los bichos que adoraban los egipcios y cosas por el estilo, y sin embargo el dos del Estado, a cargo del gobierno, era un hijo de Dios que Dios usó de una forma increíble. Entonces tenemos que tener la mente abierta, porque quizás, muy probablemente, Dios está llamando a alguno de los nuestros a que ocupen un lugar de relevancia y van a tener que sentarse a dialogar, van a tener que sentarse a discutir y van a tener que sentarse a hacer algún tipo de alianzas estratégicas respecto de lo que nosotros llamamos la misión con gente que consideraríamos que no se puede hacer. ¿Me siguen, no? Una mente abierta. Conocer el poder de los medios, estoy todavía en el análisis, conocer el poder de los medios, y parece, pero si vos crees que lo que pasa en el país es lo que dicen los medios, estamos en el horno. Porque los medios manipulan, de un lado o de otro. Nosotros podemos tener información, podemos tener un acercamiento de lo que está pasando en el país, pero por favor yo te pido, ahora que estamos hablando de esto, no le creas a los medios, a ninguno de ellos, en términos absolutos, ¿sí? Lo que está pasando, los medios representan, y valga la frase, ¿no?, intereses muy concretos, multimillonarios. Entonces, cada letra que está impresa o editada tienen que responder a ese interés. ¿Cómo sabemos lo que está pasando en el país? Nosotros tenemos la gente, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y los medios nos pueden ayudar como para conocer algún detalle si nos escapa. Lo segundo que quiero decir como eje de nuestra participación es la capacitación. Lo primero que quiero decir en este segundo punto es que no se puede hacer política sin saber ciencias políticas. Como no se puede hacer teología sin saber teología. Como no se puede hacer misiones sin saber misionología, como no se puede hacer sanidad interior si no saber sanidad interior, etc. ¿Qué significa esto? Y que tenemos que crecer en nuestra capacitación. Yo conozco un montón de gente con un corazón extraordinario, una voluntad espectacular, un llamado genuino, pero no tienen la menor idea de la ciencia que le da el contexto filosófico, académico, a este campo misionero llamado política y política partidaria en particular. Si nosotros vamos a influenciar en la república, ¿qué es la república? Si nosotros queremos una democracia más sana, ¿qué es la democracia? ¿Qué es la división de poderes? Está bueno que estemos... ¿Qué significa que soy director de culto? Por ejemplo, muchos de ustedes o en sus iglesias es una política nacional de involucrar evangélicos en la dirección de cultos. No se puede ser político sin saber de ciencias políticas. ¿Qué estamos defendiendo? La Constitución Nacional nuestra, que tiene una gran influencia desde una visión cristiana, digamos, respecto de algunos temas. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Entonces, hay dos opciones. Que estudien ciencias políticas, o si no, y esta es parte del último punto, que yo le llamo, hagamos un plan de incidencia, capacitemos a la gente en esto. El otro día estaba con José Batista, uno de los pensadores más extraordinarios de América Latina, en Buenos Aires, a raíz de algunos eventos de los 500 años, y quedamos en reunirnos, obviamente, con otra persona e intentar crear una especie de diplomado básico, etcétera, a nivel regional, América Latina, para el pueblo cristiano, que le dé al pueblo cristiano que está interesado en intervenir en este campo misionero una cosmovisión bíblica respecto de algunos temas, sólidamente, académicamente elaborado, y que permita que alguien que de pronto lo metieron en una lista o lo invitaron a un cargo en alguno de los tres poderes y el lunes se levanta y está en ese escritorio y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y me pongo a orar, está bien, pero ¿y ahora qué hago? Tenés que saber de gestión, tenés que saber cómo... lo que significa las políticas públicas, rendir cuentas, etcétera, etcétera. En capacitación también digo asumir la política partidaria como un campo misionero. Nosotros apoyamos hace un buen tiempo a Néstor y Alejandra cuando se iban a Uzbekistán, y una de las cosas, como todos ustedes que apoyan algún esfuerzo misionero, tiene que aprender la cultura, tiene que aprender el idioma, tiene que aprender el lugar donde va a ir.
la vestimenta, etcétera, etcétera. Bueno, en términos de la política partidaria es exactamente lo mismo. La política tiene un idioma. La política tiene una forma de comportarse, hay una cultura allí. Entonces tenemos que asumir la política partidaria en que vayamos nosotros o enviemos a alguien de nuestras congregaciones como un campo misionero. Por eso no lo podemos enviar sin que esté preparado. Porque como todo campo misionero, está lleno de tiburones. Y apenas demuestra algún signo de debilidad o de ineficiencia, que también a veces hay, los tiburones se lo comen vivo. En capacitación, por último, quiero decir que para esto hay que dedicar tiempo. No se cambia el país, no se transforma el país en una semana. Me gustó lo que dijo Diego, ¿no? La idea de aquí es generar la conversación. Ustedes saben que en el intermedio entre el retiro de pastores y el Congreso de Jehová vamos a tener el foro de incidencia en el cual participamos. Y yo estoy muy feliz al Señor, primero porque se abrió este espacio de 40 minutos aquí en el retiro y en el foro de incidencia, y en el Congreso de Jehová vamos a tener un foro para hablar también sobre política. Evidentemente el Espíritu está trayendo el tema, lo está poniendo sobre la mesa para que pensemos en esto en cuanto a nuestra participación, pero la transformación no es instantánea para nada, requiere tiempo, requiere mucho esfuerzo. De la misma forma que sostenemos, apoyamos, hacemos cartas de intercesión, etcétera, a nuestros misioneros, los que sean enviados a este campo misionero necesitan ser sostenidos, requiere esfuerzo. Y también, primero había puesto tiempo, esfuerzo y dinero, y después me arrepentí y puse tiempo, esfuerzo y mucho dinero. Porque hace falta mucho dinero para meterse ahí. Nadie te regala nada, como en ningún aspecto de la vida, pero estamos hablando ahora de política. Sostener la acción política requiere mucho dinero, ¿sí? Y tenemos que estar preparados para eso. Tercer punto, unidad de criterio. Que quizás sea lo más desafiante, ¿no? 3 puntos o 4 en unidad de criterio. Lo primero que quiero decir es, lo digo en términos políticos, la ideología del reino es superior a cualquier otra ideología partidaria. Lo digo otra vez para que además de 2 amenes haya un poco más. La ideología del reino es superior a cualquier ideología partidaria. Si nosotros los cristianos no tenemos en claro eso, estamos en el horno. Voy a decir algo que ya se ha dicho muchas veces. La grieta también está entre nosotros, en términos de la política partidaria. Después discutiremos cómo salió, quién la impuso, lo que fuera. Esa es otra historia, otro ámbito de discusión. Desde esta perspectiva quiero decir algo bien radical. Soy de los que piensa, pueden estar de acuerdo o no, por supuesto, conmigo, estamos en un Estado de Derecho. Soy de los que piensa que los partidos confesionales es muy desafiante que lleguen a la meta. Hay varios esfuerzos muy honestos, muy buenos, pero como yo le decía a un gran amigo que está trabajando en eso, mira, estás en contra de toda la teoría política y estás en contra de la experiencia política de los últimos 50 años, de los 60 en adelante, desde México hasta Tierra del Fuego. Nunca funcionó un partido confesional. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque entonces significa desde el criterio, de la unidad de criterio, que si soy cristiano es más importante que si soy K o Cambiemos o de Lilita o de quien fuera. Esto significa que la iglesia cristiana, en vez de estar peleando para que esto o aquello, deberíamos estar orando y animando que sea donde sea que haya un cristiano convencido, lleno del Espíritu Santo, que vive en sujeción a su autoridad pastoral, que está capacitado y Dios lo llama a meterse en X partido, métete querido. Métete querido. Y ahí donde hay mucha oscuridad, sé luz. ¿Sí? ¿Me entienden esto? Entonces, es cierto, nos guste admitirlo o no, tenemos nuestro corazoncito y nos gusta más aquel que este o lo que fuera, y está bien. Pero en términos, no podemos entre nosotros funcionar como en la grieta.
No podemos, es un cristiano, es tu hermano. El Espíritu Santo que está en vos también está en él y lo puede usar como te usa a vos o más. Y él dice, vuelvo a decir con todos estos requisitos que estoy mencionando, que Dios lo llama a participar en este espacio de campo misionero. Debemos apoyarlo. Y sí, yo no hago política partidaria, gracias a Dios, por lo menos hasta ahora Dios no me dijo ponete tal camiseta, pero asesoro, digamos, ¿no?, a gente de distintos partidos políticos. Y algunos de ellos cristianos. Y a veces el asombro triste es que no, y aquel ni lo llamamos porque aquel se fue para allá, y a ella no lo llamamos porque se fue para allá. Y pues, entre nosotros no debería ser eso. Y ese es un gran desafío, y ese gran desafío comienza por los pastores y por nosotros los líderes. A veces nosotros alimentamos la grieta. ¿Sí? Vos podés pensar lo que quieras y podés estar de acuerdo con el gobierno anterior, con el anterior, con el anterior, con el anterior. Podés tener el cuadrito del general en tu casa, todo lo que vos quieras. Pero al ser cristiano, toda esa perspectiva, esa identificación y tu ciudadanía del reino supera cualquier cuestión partidaria. B, en unidad de criterio, fortalecer la unidad de acción en temas transversales. Todos estamos de acuerdo en el valor de la vida y la familia. De paso les digo, 17 y 18 de noviembre en Neuquén vamos a tener uno de los congresos políticos organizados por cristianos evangélicos de América Latina, posiblemente más importante en la región, y va a marcar un hito. Nos juntamos ahí y invitamos a varios expertos de toda América Latina para tratar el tema de ideología de género. Posiblemente ustedes hayan recibido un flyer, está el aviso ahí en La Corriente y en otros lugares. En la iglesia del pastor Hugo Márquez, él está haciendo de hospedador, de organizador allí en cuanto a la estructura y todo lo demás. Yo te lo recomiendo porque va a ser un congreso. Ahora voy a esto. Miren cómo hemos crecido, gloria a Dios. Hacemos un congreso de política ahí. Ahí no vamos a orar. Entiendan el contexto que estoy hablando, ¿no? No vamos a orar, no es que pasen adelante a ser ministrados, no. Vamos a hablar de la política desde la concepción y el testimonio de varios cristianos evangélicos, líderes en este continente, expertos en el tema, que nos van a ayudar a pensar y a reflexionar sobre políticas públicas, sobre la objeción de conciencia, sobre el proyecto de ley que está en este país, sobre la cuestión de ideología de género, la invasión en el sistema educativo, etcétera, etcétera. Y va a ser espectacular que pudieras participar, cualquier cosa después lo hablamos. Todo esto para decirte qué cosa, que podemos tener unidad de acción en temas transversales. Yo estuve en mayo representando a la Argentina en la OEA, en Cancún. Y antes que alguien diga, Cancún, a la playa fui a la noche, me llevaron un tour a las 12 de la noche y no se veía nada. Les aviso porque todos mis amigos dicen, fue en Cancún, qué piola, no. Trabajamos 4 días a full y el horario que había libre para ir a la playa era la 1 de la mañana, así que no. Quiero decir esto, ¿quiénes nos abrieron la puerta para ir a participar de la OEA y todo lo demás por 4 días? La Iglesia Católica. Pues la Iglesia Católica tiene obviamente una estructura de más de 500 años, mucho poder económico y etcétera, etcétera, y aunque yo estoy muy en desacuerdo con un montón de cuestiones institucionales, debo admitir que estoy de acuerdo en las cuestiones de lucha respecto de vida y familia, aborto y todo lo demás. Y ellos, en cuanto a distintas organizaciones, abrieron la puerta para que un grupo de evangélicos latinoamericanos pudiéramos estar ahí, intervenir y hablar, que eso no se consigue así nomás. Nosotros los evangélicos conseguimos 4 lugares para hablar, de los cuales dieron finalmente lugar a 1, porque eso constantemente es una lucha política. Nos dejaron hablar a 1 solo, 10 minutos. El lobby gay llevó más de 100 personas pagadas por Naciones Unidas, por Children's Parenthood, por Google, por Amnesty International y otras organizaciones, por Starbucks, que son los que apoyan el aborto y cuestiones de ideología de género. Entonces vos te arruiné tu desayuno en Starbucks, perdón, pero bueno. No hay nada que suplante al mate en términos argentinos. Entonces, la cuestión ¿cuál es? Es que vos te das cuenta, tenemos que estar metidos ahí y si no hubiera sido porque ellos abrieron esa puerta, no hubieran podido estar ahí y de ahí se generaron un montón de cuestiones. Entonces, abrir la mente que en temas transversales, ahí no era para discutir de la Virgen o del Papa o de esta homilía, no era eso, no era ese encuentro para eso, era para hablar en términos de temas transversales. Ya me están corriendo. Entonces, por último, salto en los 5 minutos
a lo que sería, hagamos un plan. Estas son ideas. Hagamos un plan. Y yo me sugiero 3 planes. Algunas cosas están caminando y otras está bueno que todos sepamos y, por supuesto, podamos involucrarnos. Yo conocí al Señor a los 8 años y desde los 8 años participé en 2 millones de congresos. Congreso de niño, congreso de adolescente, congreso de joven, congreso de soltero, congreso de casado, después en Jeva, congreso de pastores, de todos los colores. Jamás estuve en un congreso que hiciera un llamado a la gente queriéndose involucrar en política. Empecemos a hacerlo, ¿sí? Siempre hubo gente visionaria que metió un bocadillo aquí, un bocadillo allá y se hablaba, pero no en términos de asumamos esta responsabilidad. Entonces creo que tenemos que convocar a los llamados y capacitados para este campo misionero. Y si son llamados y no están capacitados, abramos las puertas para capacitarlos. El seminario tiene la gran oportunidad con este proyecto de ser universidad en pocos años más. Ahí se podría hacer alguna cosa más, la asociación de pastores, Jeva y las otras organizaciones, el congreso que les dije en noviembre, son eventos de capacitación. Convoquemos estos llamados. Segundo, agrupémonos por temas nacionales. Esto es parte de lo que vamos a hacer el viernes en el foro de incidencia. Yo soy de los que creo que los números y las matemáticas son del diablo, por ejemplo. Entonces, todos los que aman la economía, las finanzas y cosas por el estilo, los agrupamos ahí a que piensen bajo la guía del Espíritu Santo cómo sanar la economía de nuestro país. A los que están en el tema vida, familia, cualquiera sea sus derivados, los agrupamos y que piensen bajo la guía del Espíritu Santo cómo encarar proyectos que afecten a nuestra nación y transformen nuestra nación respecto a esto. A los que estamos más en la onda filosófica, política y capacitación, juntarnos y agruparnos, cómo podemos capacitar a los llamados nuestros a este campo misionero. Y por último quiero decir, y estamos algo en el aire, la Iglesia Católica a través de la universidad tiene el observatorio, ¿no es cierto?, social, que a lo largo de los años es una voz muy importante en términos de opinión, en términos de generar tendencia y en términos de alimentar al Congreso con proyectos respecto del tema que está encarando. Nosotros no tenemos eso, tenemos que tenerlo. Nosotros tenemos que crear un centro, yo le llamé así, después le cambiamos el nombre si quieren, un centro bautista de políticas nacionales. Porque tenemos la gente que Dios ha llamado, tenemos el Espíritu Santo que nos guía, tenemos gente que puede pensar a la luz de la experiencia y la capacitación política o en alguna otra de las ciencias sociales que tienen que ver con esto, que pueden sentarse a pensar, bueno, a ver, ¿qué podemos decir sobre esto de la educación? No podemos decir después qué pasó, tenemos que decir antes o en el mismo momento. Después qué pasó, está muy lindo. Miren, rápidamente, estaba conversando con un alto funcionario del gobierno y él me decía, espectacular lo de ustedes, el corazón, pero te voy a decir una cosa, no existen. No se ofendan, mis hermanos, ahora les digo a ustedes, no se ofendan, no existimos. No generamos opinión, ni siquiera publicamos un insulto a alguien como para decir, bueno, hagamos algo que hablen, aunque sea mal de nosotros. Nada, no existimos. Están invadiendo las escuelas con el programa de educación sexual integral y salvo 3 o 4 episodios en el país que nos afectan directa o indirectamente, lo de Marcelo Nievas en Córdoba y algunos eventos, Roberto Torres, concejal en La Pampa, especialista en armar lío y ponerse toda la prensa en su contra. Bueno, esa es la idea. David Esler en Neuquén, prácticamente asegurado, diputado nacional por Neuquén a partir del año que viene, etcétera, etcétera. No existimos, no le estamos haciendo cosquilla a nadie. Yo sé que hay otras organizaciones y otros eventos, pero yo estoy hablando de la Pastoral Bautista. Hagamos la gran Canclini, hagamos la gran Pablo Besón, que lo molestaba a Vélez Sarsfield para poner esto también, porque esto hay que ponerlo. Hagamos la gran Santiago Canclini, que lo amamos, yo no lo conocí obviamente personalmente, pero he leído escritos de él y muchos funcionarios dicen, otra vez el viejo acá en la oficina para jorobar acerca de esto. Hagamos eso, molestemos al sistema en términos de traer luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo se hace esto? Amando a Dios y a la patria.
¿Pueden orar conmigo? Y una oración de 1 minuto y terminamos. Pongámonos de pie, por favor. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman la patria? Este es un camino para amar la patria también. Por supuesto no es el único, pero es un camino. Es el momento. Oramos. Padre, nosotros te pedimos acá, te rogamos, Espíritu Santo de Dios, danos discernimiento espiritual, danos la sabiduría de los hijos de Isaacar, danos el compromiso de Pablo, danos el espíritu que alimentó a Santiago Canclini, Señor, danos el espíritu que alimentó a Besón, Señor, danos el espíritu de los reformadores, danos el espíritu, Señor, que está sosteniendo a Roberto en La Pampa, a David en Neuquén y a muchos otros que no recuerdo ahora, pero que están con esta carga. Danos a nosotros los pastores, los príncipes de tu pueblo, la mente abierta y humilde para abrir la puerta, Señor, a los que son llamados a este ministerio. Danos sabiduría para planear, dale sabiduría, Señor, a los que estamos en la junta de convención, en la mesa de los pastores, en la mesa de Jeva, Señor, al liderazgo bautista nacional. Danos la sabiduría, el temor, danos la humildad para aprender a trabajar juntos y transformar, Señor, esta patria que amamos. Te amamos, Dios, y amamos esta patria. Te amamos, Dios, y amamos esta patria. Bendecimos a Argentina con toda nuestra alma. Señor, no nos saques de Argentina. Padre, no nos saques. Danos Argentina o nos morimos, Padre. Danos Argentina, danos tus estrategias. Ayúdanos a no amar las posiciones. Nada cambia por un presidente evangélico, Padre. Danos para estar en los lugares estratégicos, ayúdanos a conquistar el Congreso Nacional, los consejos deliberantes, los congresos provinciales, donde se cocinan las leyes que rigen la patria. Danos gente para llenar esos espacios de tu pueblo. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias.